sabemos, los gráficos dinámicos son una de las funcionalidades más potentes que tenemos a nuestra disposición en Excel para analizar datos. Si bien es cierto que las tablas dinámicas son una herramienta analítica eficiente, debemos ser conscientes que un gráfico es más poderoso para transmitir información, puesto que permite al usuario final obtener conclusiones sobre los datos rápidamente. Y podemos crear un gráfico dinámico de una tabla de datos sin necesidad de crear una tabla dinámica previa. Existe una nueva herramienta en Excel que tenemos activa al ser suscriptor de Office 365, el cual es nuestro caso. La herramienta es Analizar datos, que se encuentra dentro de la pestaña Inicio, justo al final de dicha pestaña o ficha. Para utilizarla, colocamos el cursor dentro de la tabla de datos haciendo clic a cualquier celda, no de la tabla dinámica, sino de la tabla de datos de Excel. Luego nos dirigimos a la ficha Inicio, en el grupo Análisis, hacer clic al comando o botón Analizar datos. A continuación, se activa el panel Analizar datos a la derecha de la ventana, mostrando una serie de tablas dinámicas y gráficos dinámicos ya listos para incorporar a nuestra hoja de cálculo. Tendremos que buscar aquel gráfico que se adapte más a lo que necesitamos mostrar. Si lo que vemos aquí no nos sirve, podemos hacer clic al link que dice Mostrar los 38 resultados que aparece en la parte inferior. Y luego desplazarnos para poder visualizar todos los gráficos que nos proporciona. Podemos ver que aparecen más diseños de diferentes gráficos que antes no lo teníamos. Y con la barra de desplazamiento podemos desplazarnos hasta ubicar y encontrar el que deseamos. En este caso vamos a seleccionar este. Por ejemplo, que nos va a mostrar las ventas por región y sucursal. Simplemente hacemos clic en el vínculo de insertar gráfico dinámico que aparece en la parte inferior. Después de unos segundos observamos que aparece nuestro gráfico dinámico en la hoja de cálculo. Podemos observar que también insertó una tabla dinámica. La tabla dinámica se crea porque el gráfico lógicamente tiene que tener un origen en una tabla, pero no lo hemos tenido que crear previamente nosotros, sino que ha sido Excel el que lo ha creado, al insertar el gráfico dinámico. Si deseamos modificar nuestro gráfico dinámico, por ejemplo, por otro tipo, simplemente hacemos clic sobre el gráfico y luego nos dirigimos a la pestaña Diseño. Clic al comando Cambiar tipo de gráfico. Vamos a escoger uno de columnas en vez de barras, el primer subtipo, y luego clic al botón Aceptar. Ahora podemos visualizar nuestro gráfico de esta forma y podemos seguir haciendo modificaciones. Podemos, por ejemplo, algún campo de la lista que figura acá, ubicarlo a alguna área en especial. Por ejemplo, vamos a modificar y región lo vamos a trasladar al área de filtros y luego el campo producto al área de eje de las categorías. Y ahora nuestro gráfico tiene esta forma y muestra información de los diferentes productos, sus ventas en las diferentes sucursales. En algunos casos tendremos que hacer algunas modificaciones en el gráfico, pues de repente no se puede ver bien o incluso tenemos que a lo mejor que cambiar el tipo de gráfico como en nuestro caso. Lo importante es que la herramienta Analizar datos, que se encuentra en la ficha Inicio, nos ahorra mucho tiempo a la hora de mostrar una representación gráfica y dinámica de una tabla de datos. Después de crear el gráfico, quizás necesitemos eliminarlo. Para eliminar un gráfico solamente debemos hacer clic dentro del gráfico dinámico para seleccionarlo. Luego nos dirigimos a la ficha o pestaña Analizar gráfico dinámico, en el grupo Acciones, hacer clic al botón Borrar y luego borrar todo. De esta forma se elimina el gráfico y la tabla dinámica, pero no el cuadro que nos va a permitir realizar otra tabla y otro gráfico dinámico. Si deseamos borrar definitivamente el gráfico, simplemente tenemos que seleccionar y luego presionar la tecla Suprimir. Vamos a retroceder para volver a tener nuestro gráfico como lo teníamos.
Control Z, Control Z para obtener nuestro gráfico. Si deseamos eliminar únicamente el gráfico dinámico, debemos hacer clic en el borde del gráfico y luego presionar la tecla suprimir para borrarlo directamente. Esa es otra forma. Si deseamos cambiar el tamaño de un gráfico, debemos seguir uno de estos procedimientos. Para cambiar el tamaño manual, primero debemos seleccionar el gráfico. A continuación, colocamos el puntero del mouse en uno de los controladores, que son los puntos blancos que aparecen en las esquinas y también en los centros. Y luego de colocar el puntero del mouse en uno de los controladores, presionar el botón izquierdo y manteniendo presionado arrastrar hacia afuera si queremos hacerlo más grande o hacia adentro si queremos hacerlo más pequeño. Y de esta forma podemos cambiar el tamaño. También podemos cambiar el tamaño usando medidas de alto y ancho específicos. Para ello debemos primero seleccionar el gráfico, haciendo clic sobre él. Luego nos dirigimos a la pestaña Formato. En alto vamos a ingresar la medida de 15 y en ancho la medida de 19. Enter para aplicar. Y de esta forma también podemos cambiar el tamaño de nuestro gráfico ingresando una medida exacta. Empecemos a utilizar entonces las tablas dinámicas y gráficos dinámicos para realizar reportes que nos permitan crear fácilmente cuadros de mando para tomar decisiones y así realizar reportes muy gráficos e intuitivos.